Los sunchalenses seguimos de festejo por nuestro 135 aniversario y para nosotros siempre es un gusto, y saludo a Fabi en este primer bloque de Pulso Local. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto siempre, lo hicimos el año pasado y la verdad que nos quedamos con muchas ganas de charlar, de seguir analizando cuestiones de nuestro pasado, de nuestra historia y también de nuestro presente. Tener aquí al doctor Fernando Calamari, doctor en este caso, en historia. No es dígame licenciado, dígame doctor. Es que aprendemos tanto, sí. Realmente es un placer. Y yo lo que siempre rescato de los historiadores es la forma que tienen de contar la historia. Desde ese lado te llegan, ¿no? A lo mejor hay gente que sabe muchísimo, pero bueno, no llega. Y Fernando lo cuenta de una manera que es genial, entonces realmente valía la pena poder sacarnos las dudas. Lo que nos quedó pendiente, como vos decías el año pasado, acá lo tenemos para seguir charlando. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy agradecido y honrado por vuestra invitación. Gracias, muy generosos. Bueno, estamos recordando y aprovechamos estas fechas para ponernos al día, repasar, buscar algunos datos de los que somos de Sunchales, que por ahí repasamos en la escuela primaria, a través de la historia, de la investigación. Pero siempre aparecen nombres, figuras, hechos. Sunchales se creó como una colonia agrícola, ¿no? Sí. Parecida a las del resto. ¿Qué fue lo que la hizo diferente en el desarrollo? En realidad, digamos, viene dentro de un proceso de colonización agrícola, o sea, formación de distintas colonias. Por ejemplo, como estamos hablando, ¿no? Rafaela, Susana, Humberto, Colonia Aldao, Ataliva. En realidad tal vez esta región también tuvo, más que diferencias, tuvo similitudes. Por ejemplo, una inmigración extranjera mayoritariamente italiana, la llegada del ferrocarril, la puesta en producción de las tierras a través del cultivo de la siembra del trigo y de la ganadería vacuna. Asociaciones, instituciones importantes, mutualísticas, sobre todo la sociedad italiana, bueno, la importancia de la iglesia, pero bueno, tal vez la particularidad, pero también la cultura del trabajo. Tal vez a lo mejor alguna diferencia, pero no positiva sino negativa, que en parte también se daba en otras colonias, es que muchos colonos, sobre todo inmigrantes, venían de otras colonias porque no podían acceder a la tierra. Y acá en algún momento, por un breve tiempo, se presentó como una tierra de oportunidades. Entonces, algunos colonos, donde no podían ser propietarios en otros lugares, acá sí lo lograron. Pero con el correr del tiempo, cuando las tierras se empiezan a valorizar, porque se están vendiendo, muchos quedan afuera y se van, por ejemplo, a la colonia Tacurales, a Tacural y a otras colonias. Pero digamos, hay, sobre todo es un marco de similitud de la corriente colonizadora. Las tierras de oportunidades se repitió estos días porque sigue siendo una de estas frases que se utilizan o se van a utilizar para potenciar nuestra marca ciudad, ¿no? Sí, seguro, tierra de oportunidades a partir del desarrollo de grandes empresas. Así nacimos y así seguimos creciendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Me pregunto, todos somos resultado de nuestra historia y también las ciudades o las localidades. ¿Por qué? ¿Cuál es el hito, en todo caso, en la historia de Sunchales que la hace hoy capital nacional del cooperativismo? Bueno, sí, básicamente por la cantidad de cooperativas que son. Bueno, la ciudad fue declarada capital provincial primero del cooperativismo en la década del 70, en la gestión de Sartini, en el 74 me parece. Y bueno, sí, había una gran cantidad de cooperativas, muchas de las cuales se mantienen hasta el día de hoy, sobre todo el cooperativismo lácteo, el cooperativismo rural, el cooperativismo de servicios. Pero digamos, el germen del cooperativismo estuvo en las entidades mutuales, que sí están en el origen de Sunchales, ya por ejemplo la sociedad italiana en 1891, la Sociedad de Obreros Unidos en 1911. Socorros mutuos. Exactamente, ¿no? Socorros mutuos, ¿no? Que la finalidad también es la misma, la solidaridad y el cooperativismo. Y bueno, eso como decía, no fueron los pioneros de este movimiento. Perdón, Fernando, ¿y esto tenía una relación con esta no posibilidad de acceso a la tierra, por ejemplo, o que las oportunidades no fueran las mismas? Sí, totalmente, porque son entidades que buscan un bien solidario. En el caso de las mutuales, sobre todo, era para la cuestión de servicios, por ejemplo, suponete algún subsidio por enfermedad, algún subsidio por las esposas, por el tema del parto, de atención médica, algún seguro de desempleo. En cambio, bueno, después las entidades cooperativas, sobre todo las lecheras, sí, era por una cuestión, obviamente, para mejorar el nivel de vida y el ingreso para poder acceder a la propiedad. Sí, claro. Tiene un vínculo directo con el tema. Bueno, de hecho, acá también una de las características de esta zona es la gran presencia, por lo menos en aquel momento, de chacareros, pequeños y medianos productores,
que podían titularizar, acceder a la propiedad. Entonces eso fue muy importante, fue casi fundamental. Quiero volver a lo que sería la tercera fundación de Sunchales, así denominada, en realidad debería técnicamente denominarse de otra manera, pero hay algunos hechos significativos, ¿no? ¿Cómo fue el paso de la propiedad de la tierra, de quién era el dueño, cómo la vendió? La figura de Cristiani, que parece que tenía alguna información sobre el desarrollo de la línea del ferrocarril. Sí, claro, sí. Sí, el tema de las tierras, bueno, también. Primeramente, bueno, si uno se remonta en el tiempo, eran tierras, digamos, de pueblos ancestrales, ¿no? Desde por lo menos del siglo I o II a.C., ya había presencia humana. Que después, bueno, también hay desplazamientos dentro de estos pueblos originarios, porque por ejemplo estaban los querandíes y después, por ejemplo, vienen cachaquíes y por último los avipones, que más del norte, o sea, de la región chaqueña. Con la época de la conquista española, bueno, de hecho, Sunchales tiene un origen también hispánico, ¿no? Que eso sí lo diferencia de otras localidades. Tenemos un origen, por lo menos al principio, de ser parte de la colonia española con respecto al fuerte, bueno, para la avanzada contra los indígenas. Después, bueno, está el tema de la etapa independentista, cuando surge el Estado argentino y el Estado provincial. Bueno, también se da, el Estado, sobre todo a mediados del siglo XIX, ahí se consolida la apropiación del Estado con respecto a los indígenas porque son expulsados. Y eso también fue un factor positivo para que después se pueda dar la tercera colonización. Pero esas tierras que eran públicas, después el Estado provincial, por sus carencias económicas, porque necesitaba recursos para su administración, para su expansión burocrática, para otras cuestiones, empieza a vender las tierras, las convierte, digamos, en privadas, pasa a manos privadas. Y por eso, digamos, en la segunda colonización aparece Charles de Mott, que se queda con las tierras. Y Cristiani, digamos, no es que aparece en forma imprevista en el 86, ya en 1871 ya tenía un vínculo societario con Charles de Mott, y en el 75 Cristiani ya se queda dueño de las tierras. Y él como empresario privado, después, bueno, con la colonización en la tercera, las empieza a vender, porque el gobierno cedía esas tierras prácticamente, no digo gratuitas, pero un precio ganga, con la condición de que estos empresarios se las revendieran en condiciones dentro de todo favorables a los colonos. Y bueno, ahí también hay una mixtura, porque si bien pasa, digamos, a manos privadas, pero también hay especulación. O sea, algunos la compran para poder convertirse en chacareros, como le decía, ¿no? En el ámbito rural principalmente. Pero otros también la compran para especulación. Por ejemplo, había personas que compraban media concesión o 33 hectáreas, un cuadrado, que bueno, no excedía las 90 hectáreas, pero había otros que compraban, por ejemplo, 10 propiedades, por ejemplo, porque las acaparaban y sobre todo para revenderlas. Claro. O sea que también ese mercado privado convierte a los bienes inmobiliarios en Sunchales, como en otras regiones, en un bien especulativo y de inversión, no de producción, sino más de inversión. Pero la mayor parte, sí, se pone obviamente en producción, sobre todo, como decíamos, del trigo. Pero tampoco fue fácil ese acceso, porque por lo menos los primeros 15 años en Sunchales, solo el 50% de los colonos eran propietarios. Entonces es un indicador de que era difícil acceder a la tierra. Más allá que Cristiani, a través de su socio que era Steller, le daban facilidades, ¿no? Pago en cuotas, por ejemplo, 8% de interés anual, generalmente entre 4 y 5 años había que pagar la tierra. Sí. Pero eso no era suficiente, porque si tenemos en cuenta que casi la mitad no pudo convertirse en propietarios, por distintos factores, sobre todo el tema de los agricultores que dependían de la cosecha. La cosecha era la moneda de cambio para pagar las cuotas y hacerse de la tierra. Entonces, un bajo rinde de una o dos cosechas, una mala temporada por sequía, sobre todo, que la tuvo Sunchales, una plaga de langosta que de un día para otro te comía todo lo que vos tenías cultivado, o una inundación te excluía del acceso a la propiedad. Y la corriente inmigratoria que convirtió a este primer poblado en una localidad súper cosmopolita, sí, ¿no? Sí. Había de todo. Exactamente, había de todo. Siempre hay que rescatar, bueno, el Estado Nacional y Provincial propiciaban la inmigración extranjera, principalmente la europea. Dentro de ese cosmopolitismo europeo, la mayoría fueron italianos, sobre todo del Piamonte. Pero también había, bueno, más allá que había italianos del centro del sur, había alemanes, había suizos, franceses, había dinamarqueses, eso en mucho menor proporción, ¿no? Sí. Suecos, incluso también había algunos de Uruguay, de Brasil, de Paraguay. Pero también hay que rescatar y revalorizar la migración interna. Porque venían muchos argentinos criollos, sobre todo de la provincia de Córdoba. Y también de Santa Fe, de otras colonias también, o de la ciudad capital, o de Esperanza. Pero la migración interna generalmente representó el 30% de la población total. Y bueno, entonces, o sea, todo buscando, como estábamos hablando antes, ¿no? Una tierra de oportunidades para poder progresar o prosperar económica y socialmente.
Entonces sí, fue realmente, como vos decís, una sociedad cosmopolita. Fernando, y hoy, bueno, se distingue como una sociedad o algo, digamos, con una impronta piamontesa muy fuerte. Sí. Digo, estuvieron desde el principio ellos. Sí, digo, sí, más sí, allá de sí, esta... sí, los italianos siempre fueron en mayoría, incluso al principio eran casi el 70%. Después, bueno, esa mayoría se va a mantener porque sus descendientes, que obviamente van a ser argentinos, pero se los consideraba ítalos argentinos, por ejemplo. Entonces sí, la mayoría italiana del norte, del Piamonte, casi que les diría que fue abrumadora. ¿Y qué rol tuvo la mujer? Y el rol de la mujer fue muy importante, generalmente estuvo muy invisibilizado. De hecho, si uno se fija en la plaza, que está la placa de los 50 años, como pasa en otros lugares, estuve por ahí recorriendo, sigo viendo en algún momento, ¿no? Siempre se nombran a los pioneros fundadores masculinos, Sí. pero al lado del hombre siempre hubo una mujer, en todos los aspectos laborales y sociales, ¿no? En el campo, trabajando la tierra, sembrando, haciendo la cosecha, criando las vacas, ordeñándolas. En el pueblo mismo, sobre todo, bueno, una diversidad de oficios, eran modistas, algunas eran sastres, eran cocineras, lavanderas, planchadoras, decían educacionistas, o sea, se dedicaban a dar como clases de apoyo. Claro. Y bueno, también maestras. Y Sí. también, digamos, prostitutas. Acá en Sunchales, como en distintas localidades de la región, había un prostíbulo que se llamaba Casa de Tolerancia, que era legal. ¿Casa de tolerancia? Casa de tolerancia, sí. Y Legales. también, bueno, exactamente, eran legales, tenían su control sanitario, Claro. por supuesto, ¿no? O sea, ahí también da mucho para hablar, pero bueno, Sunchales también formaba parte de una red, digamos, de prostitución legal e incluso algo de ilegal también, porque la trata de blancas es un problema de años, ¿no? Pero generalizando nuevamente a tu pregunta, sí, la mujer fue muy importante, y además, sobre todo, la importancia de la mujer para constituir unidades familiares, porque la familia es la que radica a una persona. Al principio vienen solo hombres, para ver qué pasa, digamos, para probar, a ver si hay algún trabajo, si se puede comprar el lote o la chacra o lo que sea. Y después traer a la mujer implica el la arraigo. decisión de asentarse. Exactamente, el arraigo. Y vienen muchas mujeres que ya estaban casadas, obviamente, con sus esposos, y vienen después, o vienen acá y se casan acá en Sunchales. O sea, hay historias matrimoniales muy interesantes, ya sea de inmigrantes, como les decía, o de criollos, ¿no? Pero sí, fue fundamental, porque además esa radicación de la familia implica tener progenitores, hijos. Y bueno, fue fundamental. Sin mujeres, obviamente, Sunchales, como ninguna colonia, podría haber subsistido. Quiero preguntarte, Fernando, leyendo tu tesis y aparecen nombres y figuras, pero hay uno en particular que me llamó la atención porque parece casi desconocido y me parece que tuvo un rol importante en ese proceso, que es el de Rodolfo Bruhl. Bruhl, el amigo Bruhl. Bueno, Bruhl era alemán como Christiani y Steyler, solo que Bruhl era de Berlín, de la capital, digamos. Sí, fue un personaje polifacético, fue un empresario también colonizador bastante prolífero. Y de hecho, como muy buen empresario, vio su oportunidad acá. Y de hecho, digamos, Christiani desde Buenos Aires, él, entre comillas, dirigía a la colonización. Recordemos que Christiani no vino a Sunchales. Vino, hay un par de veces, sí, sí. Él era médico y vivía sobre todo en Buenos Aires. Estuvo radicado en Esperanza, conoció al famoso Guillermo Lehmann y ahí juntos fundaron, por ejemplo, Pilar y Nuevo Torino en la década de 1970. Por ahí hay como una confusión de que se le atribuye a Guillermo Lehmann la fundación de Sunchales y no es así. Ya Christiani se había independizado del negocio con Lehmann y él es el que hace el negocio y la fundación, pero él vivía en Buenos Aires. Entonces su socio, administrador y hombre de confianza era Steyler. Y además, bueno, y Bruhl viene en este proceso colonizador y viene a ayudar, a prestar sus servicios empresariales de conocimiento a Christiani y no digo que se asocia con Steyler, pero hacen negocios juntos. De hecho, también cobra una comisión, porque también en el fondo era un negocio. Un ¿no? negocio, claro. Pero bueno, entonces Bruhl, de hecho sí, es más, Bruhl se gana la confianza de Christiani porque cuando fallece Steyler en el 1891, Christiani, digamos, lo nombra a su administrador acá en Sunchales, a Rodolfo Bruhl. Ajá. Y él es el que sigue, digamos, negociando, vendiendo las propiedades. Pero también, como por ahí decíamos antes, también fue un personaje polifacético y está bien, él buscaba su ganancia personal, porque también, digamos, compraba hipotecas de colonos endeudados y él se las hacía, digamos, en el Banco Hipotecario Territorial de la Provincia de Santa Fe, compraba esas hipotecas a bajo precio y bueno, las revendía o las incrementaba en su patrimonio. Un financista. Y sí, y también, o sea, en una época él estaba fomentando la colonización agrícola porque era su negocio, entre comillas, y además seguramente porque estaba convencido de esa idea, ¿no?
Pero después cuando la provincia de Santa Fe creó un impuesto al trigo para tratar de aumentar fue un impuesto casi simbólico que no repercutía mucho en las cuentas de los colonos, pero bueno, la provincia de Santa Fe privatiza ese servicio de cobro y Brul compra una patente para cobrar. Entonces los colonos que antes lo elogiaban, obviamente lo empiezan a criticar porque los colonos consideraban que eso era una expoliación. Claro. Y además, bueno, él hizo acá también negocios personales porque compró algunas propiedades. Y su suegro también compró propiedades. O sea, se ve que había como una especie de información privilegiada. Tenía su suegro compró 5 propiedades. Tenía data. Sí, sí. Fernando, ¿cómo era la organización social y política allá en los comienzos y en todo caso, quiénes tenían acceso a la política? Y bueno, la provincia de Santa Fe había establecido que las pequeñas colonias de no más de 2.000 habitantes tenían que tener una comisión de fomento. Ajá. Esa comisión de fomento era el gobierno local. El tema es que había puesto algunos requisitos, sobre todo que tenían que ser considerados buenos vecinos, entre comillas. ¿Qué concepto, ¿Qué no? era un buen vecino? El tema es que no es como hoy. Ahora. Sí, ¿Quién pero, tenía la consideración? Claro, en aquel momento la consideración era que tenía que tener un prestigio social y económico. Ficha limpia sería. Exactamente. Había algunos personajes que tenían buen patrimonio, pero tenían algunas cositas, digamos, que no lo hacían un buen vecino. Pero bueno, entonces eso también te marca que hubo un elitismo, digamos, en cuanto a dirigir los asuntos locales. Claro. Y la mayoría abrumadora fueron extranjeros, y sobre todo italianos. Un sueco. Sí, tuvimos un sueco, sí, es verdad, tuvimos, bueno, sobre todo italianos, hubo españoles, el mismo Steller, el alemán, también, estuvo en la comisión. Lo que sí, por ejemplo, los argentinos criollos estaban excluidos. Claro. No tenían acceso a los asuntos locales. Y la mujer completamente discriminada, no podía acceder a ninguna institución. Y bueno, eso también marca un poco cómo era la situación de la sociedad. Y la organización social, sí, hubo instituciones muy importantes, como estábamos hablando, ¿no? Las mutuales, que buscan dar una protección solidaria a sus afiliados. Entidades también deportivas, culturales. Bueno, las escuelas mismas también son organizaciones muy importantes que buscaban... como hay algún testimonio de una directora de 1894 que decía, ¿no? Buscábamos iluminar con antorchas la oscuridad de la ignorancia. Mucho analfabetismo, ¿no? Sí, porque entre otras cuestiones en aquel momento, bueno, la mano de obra infantil, sobre todo rural, era muy utilizada porque la familia, cuando se radicaba en el campo, que lo que quería era convertirse en propietaria, necesitaba economizar gastos. En vez de emplear algún peón o algún empleado, por así decirlo, utilizaban a los hijos como mano de obra, ¿no? Tanto varones como niñas, ¿no? Y era, digamos, a veces para arar la tierra, para la cosecha, que a veces era manual, para la cría de animales, pero bueno, y eso, por ejemplo, a veces había en el año solo 3 meses de clase, en la época donde no había cosecha. Ya cuando había cosecha, algunas maestras decían, bueno, ya los alumnos no vienen más. Y dentro de ese gran analfabetismo, la mayoría era rural. Acá en el pueblo algunos iban a la escuela. Lo que sí surgen escuelas importantes para tratar de alfabetizar, escuelas privadas y escuelas públicas, que entre todas van tratando de cubrir ese espacio vacío de la educación. Pero ya les digo, ¿no? La situación socioeconómica era determinante para poder acceder a la escuela primaria, ¿no? Sí. Bueno. Es interesante, y nos quedaríamos, ¿no? Sí, gracias por permitirme seguir aprendiendo, porque yo no tuve toda la historia de Sunchales en la escuela. Sunchalense por adopción. Claro, yo no fui a la escuela acá, ¿no? Cuando uno ve la historia local, no, pero realmente con 2 años con Fernando ya vengo aprendiendo muchísimo. Le vamos a recomendar la tesis doctoral de Fernando, que es un lujo, el marco conceptual, el contexto de la época de la colonización de las 3 fundaciones de Sunchales, y una cantidad de información, un trabajo profesional, ¿no? Que vale la pena y ojalá todos puedan acceder. Se puede acceder digitalmente en forma gratuita, o si no me lo piden a mí, yo no tengo drama. Gracias a Dios y afortunadamente muchos se interesaron por la historia local, y eso, bueno, les agradezco también a ustedes que difunden nuestra historia, que eso es muy importante. También es cierto, y por eso me parece que también es nuestro rol, nuestro compromiso. Hay poca documentación histórica de Sunchales, ¿no? Y sí, es más, lamentablemente, ¿no? Hay más en otros lugares que en Sunchales. Por ejemplo, Rafaela tiene muy interesante y valiosa información, bueno, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Rosario. Acá como que estamos un poco a contramano, por así decirlo. Pero bueno, también es cuestión de... Yo, por ejemplo, les ofrecí lo que encontré para donarlo al Museo de Archivo. Está todo digital, ¿no? Que sirve también como fuente de consulta, pero sí, hay mucha información.
Y Bien. te vamos a tener más veces. Bueno, será siempre un gusto y un honor, realmente. Gracias. Gracias a vamos, usted. vamos a recordar, ¿no? Para quienes estén interesados en la tesis, que se encuentra en la Biblioteca del Consejo Municipal, en la Biblioteca Nelson Mandela, del Centro Educativo Tecnológico de Atilra y también en la Biblioteca Popular Lisandro de la Torre, ¿no? Exactamente, tal Así cual. es que bueno, tal allí cual. está la Sí, tesis es impresa. verdad. La hemos leído con mucho gusto. Así es que gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de algo actual, de producción, de metalúrgica, pero con un hilo en la maquinaria agrícola, obviamente también uno de los motores del desarrollo de nuestra ciudad.